Buen día tengan quienes están visitando este video, pues vamos a hacer un pequeño tutorial de lo que viene siendo una calculadora graficadora o una calculadora gráfica que es GeoGebra. Muchos ya la conocen, pero algunos tal vez no la han explorado. Es muy básica, muy intuitiva y muy buena al momento de mostrar las gráficas. En general se muestra el plano cartesiano dividido en unidades. Ustedes pueden, de manera oportuna, realizar un acercamiento para ver valores más específicos, y lo interesante es que la cuadrícula se va a mantener tanto para el eje Y como para el eje X. De igual forma, si hacen un zoom out o alejamiento, van a mantener las mismas características. Vamos a darle esta forma para visualizar los ejemplos que vamos a mostrar a continuación, para entender cómo ingresar una función. Vamos a trabajar con tres tipos de funciones: una función cuadrática, una función lineal. Bueno, en general ellas son funciones polinomiales. Hablaremos de una función racional y de una función radical. Entonces, tengo estos ejemplos y me gustaría ver la gráfica de cada uno de ellos. Como les mencionaba, hay tres tipos de funciones y nos vamos a enfocar en este primer ejemplo, que corresponde a una función cuadrática cuya gráfica es una parábola. La vamos a ver reflejada en la calculadora, que nos va a graficar de inmediato este valor: x al cuadrado menos 2x más 7. Vamos a ingresarlo. ¿Cómo podemos ingresar? Es muy intuitiva. Aquí aparece este pequeño teclado que me abre las opciones o me habilita las opciones a ingresar esa expresión que yo necesito ingresar. Puedo ingresar la expresión escribiendo al inicio f de x o simplemente escribiendo la expresión como tal. No puedo hacer un copy-paste porque estos caracteres de Word no permiten pegarse allá. Entonces, vamos a escribirlo detalladamente: x al cuadrado menos 2x más 7, de la siguiente manera: x al cuadrado menos 2x más 7. Bueno, de inmediato ya GeoGebra entiende que acabo de ingresar una función y ella procede a hacer la gráfica. Pero la gráfica, ¿dónde está? Bueno, hay que tener cuidado, ¿verdad? Esta gráfica tiene un intercepto en Y, en 7, por lo tanto no está visible en el momento hasta que nosotros con el cursor nos movilicemos en la pantalla y podamos encontrarla. La gráfica va a estar ahí, el detalle es que posiblemente no esté visible por donde se ubica. Entonces, si ese es el caso y no la encuentran, pueden hacer un alejamiento o un zoom out para así verificar dónde se encuentra. Es muy intuitiva la herramienta y muy útil al momento de estudiar las gráficas de las funciones en sí. Algo muy interesante es que podemos seguir agregando más funciones. Vamos a probar ahora con la función lineal. La función lineal, o la siguiente función en este caso, negativo 3 medios x más 10, corresponde a una función lineal que tiene una pendiente negativa. Bueno, vamos a ver cómo se comporta en GeoGebra. Sería negativo 3 medios. Siempre teniendo cuidado con los signos. Negativo 3 sobre 2 x. Y en este caso, no recuerdo el intercepto, sería positivo 10 o más 10. No, se puede modificar, incluso ustedes ven, ya me lo había graficado o entendido que ya había terminado, pero podemos modificarla de hecho. Más 10. Y ahí está la gráfica. Como ustedes tal vez por presentación o algo no sea correcto tener las dos gráficas en el mismo plano, tal vez ustedes estén explorando alguna idea como un sistema de ecuaciones no lineales. Incluso con sistemas de ecuaciones lineales podría indagarse al respecto con el método gráfico, ya que estamos analizando la gráfica. Pero el punto es el siguiente: si no quisiéramos visualizar cualquiera de las dos gráficas, basta con dar clic en este pequeño círculo y desaparece la función cuadrática, quedando en blanco ese espacio. Si no quiero ver la función lineal tampoco, pues de igual forma. O si quiero ver ambas, así podemos ir ocultando o mostrando cada una de ellas. Vamos a ingresar una función más, la siguiente función, que es una función racional: x más 3 sobre x menos 2.
Aquí doy una sugerencia y es que utilicemos paréntesis para que GeoGebra comprenda mejor cómo vamos a trabajar esa expresión. X más 3. Vamos a aquí en siguiente, asegurarnos que el cursor siempre se mantenga en un lugar donde no vaya a afectar o crear otra operación sobre, en este caso dijimos que era X menos 2. Bueno, nuevamente GeoGebra me entendió que no tenía que hacer eso. Basta con hacerlo de los paréntesis nuevamente sobre X menos 2. Presionamos Enter. Y de inmediato GeoGebra ya tiene 3 gráficas, bueno, 4 con esta que ingresé sin querer, en su plano cartesiano. ¿Cómo puedo eliminar una gráfica? Por ejemplo, no me interesa seguir viendo esta, puedo darle clic aquí en borrar o en duplicar entrada, bueno, dependiendo. Por ejemplo, si no quiero volver a hacerlo del paréntesis, ya aquí tengo una forma de escribir cualquier función, en este caso racional. Vamos a borrar esta para que vean cómo funciona la opción y se desaparece de inmediato. Bueno, aquí aparece desorden, con tanta línea, con tanta curva. Entonces vamos a centrarnos solo en la última gráfica que hicimos, la gráfica de una función racional. Algo muy interesante es que si damos clic en la función, va a marcar de inmediato algunos puntos importantes, como el intercepto en X, el intercepto en Y. Para otras funciones marca otros aspectos interesantes. Algo que sí cabe recalcar es que no muestra las asíntotas. Por ejemplo, aquí pasaría una asíntota vertical por 2, pero no se visualiza. Una asíntota es una recta en la que la función, a medida va asumiendo valores más cercanos a un valor que no puede tomarse en el dominio, pues trata de acercarse a ese valor, pero nunca se va a acercar. Bien, vamos a hacer una gráfica más. Vamos a ingresar la siguiente, que sería muy similar a la anterior. Entonces voy a duplicar la anterior para cambiar los valores. Y como les mencionaba, ustedes pueden modificar esto como les guste. La vamos a duplicar. Y luego, en vez de trabajar x menos 2, era x al cuadrado menos 9 o menos 16. Bueno, aquí está. Menos 9, ¿sí? Sobre, perdón, esto está sobre x menos 1. Entonces, en el numerador de nuestra era o expresión racional algebraica, ubicamos x menos 1. Y ahí está. De inmediato GeoGebra me entiende. Dar Enter creo que está de más, pero igual GeoGebra lo comprende, que ya la función ha terminado de ingresar. Nuevamente nos vamos a ir enfocando solo en la última. Podemos ir desapareciendo las demás para fines prácticos. Como les hablaba del zoom, podemos ir viendo a más detalle esos valores y qué sucede con el comportamiento de las gráficas. Muy útil para analizar dónde la gráfica es creciente, dónde la gráfica es decreciente, cuando la gráfica tiene tendencia hacia el infinito o donde la gráfica tiene una asíntota. Bueno, son bastantes aspectos los que se pueden concluir de este tipo de gráficas. Si lo quisiéramos analizar, bueno, se pierde un poquito la forma de la gráfica, pero si lo quisiéramos analizar con más detalle, viendo qué sucede con esos valores hacia el infinito, puede realizarse ese alejamiento, o si queremos especificarnos en un intervalo y ver qué sucede, podemos realizar un acercamiento. Algo muy interesante también es que cada función le va asignando una letra distinta, no solamente f de x. Y como ustedes pueden visualizar aquí, está f de x, g de x, h de x, p de x, y etcétera, para ir agregando más y más funciones. Entonces terminamos con este último ejemplo en el que vamos a hacer la gráfica de una función, en este caso radical, para que vean cómo se ingresan raíces. Vamos a buscar la opción de raíz primero. Entonces posiblemente aquí no la vean. Bueno, aquí está la raíz cuadrada, pero hay más opciones de funciones. Por ejemplo, tenemos las funciones trigonométricas, las logarítmicas. Podemos trabajar con una raíz ya sea de índice par o impar. Podemos trabajar con base 10. Hay tantas opciones que permiten aquí incluso trabajar las derivadas.
para entender mejor cómo gráficamente se visualizan. A utilizar esta opción, entendiendo que una raíz cuadrada tiene índice 2 y luego ingresamos los elementos. En este caso, era un trinomio x al cuadrado más 6x menos 8, x al cuadrado más 6x menos 8 y bueno, automáticamente GeoGebra nuevamente identifica rápidamente esa función. Vamos a quitar la anterior y aquí estaría su gráfica. Una gráfica muy interesante de esta función radical que tiene algunas restricciones respecto a los valores que ustedes pueden ubicar aquí. Están entre -7 y 1. Si no se logran visualizar bien, nos enfocamos en ellos. Aquí están, hecho un poco más de -7 al parecer. Podemos ubicar más específicamente para darnos cuenta de qué valores exactamente, de igual forma con 1, bueno, el valor que está cerca de 1, que es 1.1231, eso es un valor radical. Y lo interesante aquí es que podemos, de una manera gráfica, analizar la función. Bien, esta herramienta es muy útil para entender cómo graficar las funciones, para realizar la gráfica de las funciones. La verdad es que entender cada gráfica requiere el análisis por separado de cada una de ellas, ya que cada una de ellas asume un comportamiento distinto. Podemos visualizar acá, por ejemplo, este es el comportamiento, un comportamiento algo raro de una función radical. Normalmente ellas solo tienen una de estas especies de antenas, ¿verdad? O curvas. En este caso tenemos dos. Aquí tenemos una función racional, en donde aparecen dos asíntotas. En esta solamente hay una asíntota. En esta función lineal vemos que la pendiente es negativa y por eso la línea va como va cayendo. Y por último, la primera gráfica que empezamos es una parábola cóncava hacia arriba. Y bueno, es muy interesante cómo esta herramienta nos facilita el acceder a información de las gráficas de una manera oportuna, inmediata y además puede visualizarse de manera interesante. Vamos a visualizarlo en pantalla completa, está comparando la función que ingresamos con la gráfica que tiene. Bueno, esto ha sido el video, espero les sea muy útil y sigan explorando por su cuenta GeoGebra para que así tengan mejor conocimiento de cómo graficar, bueno, de cómo son las gráficas de cada una de las funciones. Gracias.